Bueno, nos hemos encontrado hoy para empezar a trabajar y contarles un poquitito a ustedes sobre este proyecto. El espacio lo llamamos Articulando las Prácticas Docentes, las escuelas coformadoras del nivel primario del distrito en contexto de ASPO. ¿Sí? Es un proyecto de articulación dado entre el Instituto de Formación Docente número 51 de Pilar y el CIE con las escuelas primarias, que bueno, ahora Inés nos va a comentar un poquitito de qué se trata todo esto. Sí, teniendo en cuenta que el aislamiento social obligatorio como principal medida preventiva nos coloca en una situación, frente a una situación inédita en la historia de la escolarización, hizo necesario desarrollar distintas estrategias para poder sostener la continuidad del vínculo con las escuelas y con el aprendizaje. Nosotros como instituto formador y teniendo en cuenta esto de las prácticas docentes, trabajamos con la articulación con el CIE y las escuelas coformadoras, reconociendo modos de articulación del trabajo de los docentes entre sí, con los directivos de sus escuelas, identificando y describiendo los canales de comunicación que los docentes utilizaron para contactarse con los estudiantes y sus familias. Es decir, articulamos e intentamos un trabajo en equipo en donde el contexto ayudó a potenciar todos los saberes, la comunicación y los esfuerzos en la búsqueda de posibles soluciones. Por eso los dejo a todas las voces que están trabajando con tanto ahínco, con tanto esfuerzo, con tanta voluntad, para que les cuenten cómo articulando se puede llegar a lograr muchas y muy posibles situaciones de aprendizaje. Gracias, Inés. Yo les voy a contar un poquitito de qué se trata el proyecto. La primer problemática era la alfabetización inicial y encontramos una propuesta que era el trabajo articulado. Y eso nos dio a través de una oportunidad que tenemos desde la Dirección de Formación Permanente, un nuevo trayecto formativo, gestar toda esta propuesta del trabajo articulado involucrando la alfabetización inicial. Entonces, vamos a ver, este nuevo trayecto formativo es lo que se llama Mesa de Acompañamiento Pedagógico Didáctico, que se le suma el Ateneo. Es un trayecto que vamos a recorrer con 3 o 4 escuelas a lo largo de 4 meses, o sea que hemos comenzado ya y vamos a finalizar en el mes de diciembre, e ir abordando ciertas temáticas en forma individual e institucional y en algunas de intercambio colectivo con todas las escuelas participantes. A esta modalidad, ¿sí?, nosotros le encontramos una variante y no participan solamente las escuelas formadoras, las escuelas primarias y el CIE como formador de formadores, sino que tenemos otros participantes. Yo acá describo que las escuelas primarias en este distrito son 4, la escuela primaria 8, la escuela primaria 9, la escuela 20 y la escuela 41, que participan desde el nivel primario con sus inspectores, con el equipo de conducción, también los bibliotecarios, eh, los integrantes del gabinete, los docentes y docentes orientadores especialmente. Pero esta propuesta está llevada a cargo, ¿sí?, por una pareja pedagógica de ETRs. Para los que no saben, ETR significa Equipo Técnico Regional. Gladys Parodi es la integrante del equipo técnico regional por práctica del lenguaje de los niveles inicial y primario, y Virginia Pitón, que acá en este caso está en un rol particular, que es el de gestión, pero desde la parte de psicología. Estos integrantes del equipo técnico regional pertenecen a toda la región 11, o sea que no solamente abarca el distrito de Pilar, pero en este caso están en una acción que se piensa desde el CIE de Pilar. A todo esto se está sumando todo el equipo del Instituto de Formación Docente 51,
que estamos hablando desde el equipo de conducción, los docentes del profesorado de primaria, y los alumnos de cuarto año de ese profesorado que están haciendo sus residencias. Todos estos son los actores involucrados en este trabajo de articulación, en este proyecto. Entonces, nosotros ahora, a lo largo de esta jornada, de esta actividad, nos interesaría que estén las voces de los distintos actores. Así que me gustaría que, en primer lugar, estén los integrantes del CIE, que no solamente estoy yo como directora a cargo, digamos como ETR a cargo de la dirección, sino las formadoras Gladys Parodi y Virginia Pitón. Así que invito a Gladys, y para esto voy a salir, dejar de compartir la pantalla, así las escucho a ellas, ¿sí? Y que nos presenten un poquitito la propuesta. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar del otro lado. Muchísima gente conocida que hoy está pensando junto a Virginia y a Mirta este dispositivo que ofrece la provincia de Buenos Aires a partir de la formación permanente en torno a la mesa de acompañamiento, que tiene que ver con pensar, reflexionar, problematizar y poner en tensión las prácticas pedagógicas, en este caso en torno a prácticas del lenguaje, y Virginia acompañando desde la gestión. Cuando se presenta este gran desafío, que es, ¿no es cierto?, incorporar varios actores, primero pensamos, bueno, ¿cómo lo íbamos a llevar a cabo en este contexto precisamente, cuando tampoco teníamos experiencia desde el CIE de trabajar con el instituto en torno a las docentes residentes? Entonces era para nosotros también un gran desafío, era un gran aprendizaje. Consideramos con Virginia pensar desde la reflexión de las prácticas pedagógicas para que también las docentes, las maestras orientadoras puedan tener herramientas e insumos para poder también colaborar en este proceso de llevar adelante, ¿no?, la residencia, principalmente en el contexto de ASPO, donde había que pensar en aquellas cuestiones que no estaban pensadas todavía y que no había nada escrito y que había que resignificar cómo llevar a cabo esto. Desde nuestro rol, desde el equipo técnico, pensamos en fortalecer la alfabetización inicial, las prácticas del lenguaje, pero siempre con una mirada puesta en qué es posible y qué es viable de poder llevarse a cabo en este contexto, tanto por las escuelas, que son las que reciben a las futuras docentes, y también para que las futuras docentes residentes puedan llevar adelante su instancia de residencia y culminar, ¿no?, sus estudios iniciales. No sé, Virgi, si querés agregar algo más. Sí, me parece que fue un desafío enorme porque se sumaba un nuevo destinatario y teníamos que pensar cuáles de nuestras intervenciones iban a favorecer las prácticas de estos destinatarios que eran del Instituto de Formación. Entonces nos pensamos hacer preguntas con Gladys en relación a que si esta intervención y esta mirada sobre las propias prácticas no era un modo de enseñarles un cómo hacer en el día a día cuando ellos tuvieran un espacio a cargo, y la planificación y todo el desarrollo de las clases y de las intervenciones didácticas pedagógicas dependiera de ellas. Entonces nos parecía que era como trabajar juntos en un modo de ver y un modo de actuar en relación a lo que iba a ser la tarea docente, y que la tarea docente todo el tiempo se está repreguntando sobre sus propias prácticas, sobre lo que podemos mejorar, sobre lo que va en pos de la planificación institucional, lo que tiene que ver con la ayuda y la mirada de gestión. Entonces nos parecía que cualquiera de las intervenciones en esta dinámica iba a dar herramientas a las propias docentes en formación, a las docentes coformadoras y al mismo tiempo al equipo de trabajo del instituto como formadores de esos formadores también. Entonces estábamos como equipo de trabajo en ese espacio pensándonos, como siempre hicimos con Gladys en cada cierre de encuentro, que en realidad es un espacio donde estamos construyendo conocimiento nuevo, saber didáctico, dice Flavia Terigi, porque no hay nada que tengamos en este espacio, en este contexto, previsto o preaprendido. Y siempre decimos, escriban, narren lo que estamos haciendo, porque es una construcción de conocimiento enorme. Hoy lo escuchaba Inés cuando hacía la presentación, y definitivamente fue un contexto completamente nuevo, que nos presentó desafíos nuevos, y que eso se está construyendo en un espacio de articulación muy, muy enriquecedor.
Bien, esto que decía Virginia, de también de la mirada puesta sobre en este contexto de pandemia, y también había que pensar y resignificar cómo nosotros, al menos en prácticas de lenguaje desde la didáctica, podíamos realizar esa transposición para que las docentes que son también formadoras, orientadoras, perdón, de estas futuras docentes tengan también estrategias y puedan ver qué es posible y qué es viable de poder realizarse en este contexto. No es una situación en la cual nosotros podamos acompañar en un contexto presencial, que teníamos teoría, había praxis, había un recorrido, una trayectoria. En este caso nos enfrentamos con el gran desafío de tener que pensar muchas cuestiones. Lo que la Dirección de Educación Primaria emitía a partir de las orientaciones, aquellas cuestiones que tenían que ver con el territorio, las docentes residentes que se incorporaban en un nuevo desafío, nuevas maestras orientadoras que tampoco tenían, ¿no?, experiencia en cómo acompañar. Es un gran desafío que lo venimos construyendo en cada una de las mesas y en cada uno de los ateneos. Por lo tanto, como siempre decimos con Virginia, estamos haciendo historia, estamos construyendo sobre lo que va sucediendo en el territorio y en el día a día, y la verdad que es un desafío enorme, ¿no es cierto? Agradecemos a cada uno de los actores intervinientes, que es con los que realmente son los verdaderos protagonistas, cada uno de ustedes. Yo iba a sumar a lo que estabas diciendo, Gladys, que las docentes orientadoras no estaban preparadas para esto, pero tampoco estaban preparados para todo lo que se desató en el aula común, y esto de abrirse y compartir sobre esto que están ensayando, sobre esto que están construyendo que es nuevo, también es muy importante, porque uno a veces tiene miedo del hacer, y tal vez que lo estén mirando, y esto de dar la oportunidad a que el instituto con sus alumnos y nosotros podamos estar con ellos, también es algo muy importante, ¿sí?, para valorar que se hayan animado a este desafío, ¿sí?, en el marco del ASPO. Sumando lo que vos decís, Mirta, es como un tiempo único, porque muchas veces si quisiéramos juntar a todos estos actores en un mismo espacio de diálogo, donde tener tantos roles al mismo tiempo y que cada uno pudiera hacer su aporte, muchas veces en la vida institucional es muy difícil juntar, ¿sí? Es muy difícil juntar a los docentes de una misma institución todos al mismo tiempo para ponernos a pensar. Entonces, este contexto nos dio esta oportunidad que también es única. Siempre que teníamos espacios de formación en territorio, podíamos convocar a algún docente de una institución, porque no podíamos vaciar una institución completa para un espacio de formación. Entonces, me parece que encontrar al mismo tiempo docentes de los dos turnos, por ejemplo, el equipo de gestión, el equipo de orientación, las docentes que van a acompañar a esas prácticas pedagógicas que están haciendo las alumnas del instituto y las alumnas del instituto, es un momento único para la reflexión, ¿no? Para la mejora de las propias prácticas, entonces ahí el objetivo se cumple. Bueno, si les parece, vuelvo a compartir la pantalla y pasamos a hacerle las preguntas a los otros integrantes de este equipo. Bueno, pasamos de los integrantes del CIE ahora a los integrantes del Instituto de Formación Docente número 51, y en primer lugar, no sé si vos, Virginia, le querías hacer una pregunta a Inés, como directora del instituto. Ay, quedaste muteada, perdón. Que se me va y... A dar, no se te escucha, Virgi. Espera que no la veo en pantalla, entonces no la puedo activar. A ver, Virginia, prueba. A ver ahora. Ahí está, perfecto. Costó. Yo tenía en mi mano la pregunta para la directora de la escuela, no para la directora Inés. Ah, bueno. ¿Querés que se la haga yo? ¿Querés que se la haga yo? Sí, por favor. Bueno. Sí, porque si cierro la pantalla los pierdo, perdónenme. Está bien, está bien. Bueno, a Inés, te hago yo la pregunta, ¿sí? Que la pensábamos en equipo. ¿Cuáles son las condiciones que definen la elección de las escuelas
qué actores intervienen en la selección de las mismas, y en este contexto de pandemia, ¿se presentaron dificultades para la selección? Todas estas preguntas tienen que ver justamente con la selección y la organización de estas escuelas participantes. Micrófono. No, pero Inés tiene habilitado el micrófono, creo. No, pero está en mute. Ahí estamos. Ahí estamos. En cuanto a la elección de las escuelas participantes, fue muy importante la mirada de las inspectoras del nivel primario, porque son ellas, en definitiva, las que tienen la mirada sobre las propuestas de las escuelas que formaron parte de este proyecto. Otra de las cuestiones importantísimas, la intervención de la jefe distrital, que organizó junto con la inspectora del nivel superior este encuentro para que todos nos pusiéramos de acuerdo en cuanto a el trabajo articulado que ustedes están llevando a cabo. La apertura del CIE, aceptando esta situación y trabajando codo a codo con la jefe de área y con las profesoras de práctica de cuarto año, dio como resultado esa elección. Es una elección que realmente fue mirada por todos los actores que forman el equipo que está trabajando ahora, y por las inspectoras de cada uno de los niveles. Me parece que es una necesidad poder coordinar y poder articular cuando tenemos estas necesidades y cuando el instituto necesita justamente de la experiencia de los otros actores para poder ayudar, para poder colaborar y para poder analizar en este contexto tan difícil, poder afrontar el desafío que a ella les espera después como docentes que van a ser. ¿Sí? Entonces la elección fue en equipo, y la elección fue iniciada por nuestra jefa distrital en este sentido de lograr una articulación coordinada. No sé si Gladys o Virginia quieren hacer alguna pregunta más. No, en realidad a nosotros también nos inquietaba saber esto, cómo había sido, ¿no? La cocina de la selección de instituciones que tenían que ver con llevar adelante este contexto. ¿La selección, Inés, hubiera sido distinta si estuviéramos en instancias presenciales? ¿Tiene que ver con que se puede llegar a cualquier universo de instituciones porque estamos en una instancia de aislamiento? ¿Hubiera sido otra la selección si el momento hubiera sido No, por lo general presencial? cuando organizamos el espacio de la práctica, la primer consulta que hacemos es con los inspectores del nivel. Ajá. Porque tiene que ser siempre un trabajo coordinado con las escuelas coformadoras. En este caso, con la inclusión también del CIE, que es un aporte invalorable, pero sí, tiene que ver con la mirada de las inspectoras del nivel. Bueno, pasamos a otro de los actores, ¿sí? Vuelvo a compartir la diapositiva, ¿sí? Ahora vamos a hacerles algunas preguntitas a Alicia Hayes, como jefe de área del Instituto de Formación número 51, así que no sé si Gladys, ¿querés vos hacerle las preguntas en esta oportunidad? Bueno, la tengo. Sí. ¿Para Alicia? Para Alicia, sí. Perfecto, la leo entonces. La residencia no puede entenderse únicamente en términos de la institución formadora, o sea, en este caso el instituto, ya que una de las características es justamente la conformación de un espacio interinstitucional entre la institución formadora y la escuela primaria. Esto que recién estaba haciendo mención Inés. ¿Cómo piensan la articulación en este contexto, ¿no? ¿Cómo se pensó la articulación en el contexto con la escuela, en la cual van a transitar la residencia y el instituto? ¿Y cómo se establecieron los acuerdos? ¿Cómo se llegan a acuerdos interinstitucionales en este caso, Alicia?
Bueno, primero hay que plantear que la residencia es como el último paso, el gran paso para nuestros alumnos residentes, ¿no? El estar en cuarto año y transitar la residencia es egresar. Eso es lo que tienen nuestros residentes en su cabeza ya al finalizar el tercer año. Están pensando en este momento. Es un espacio donde se integra y se profundiza todo el recorrido de 4 años y se lleva a la práctica en el campo laboral docente. Sería como su primer ingreso al campo laboral, más continuo, porque en tercer año, si bien hacen prácticas, son más dispersas y en menor cantidad. Aquí llevan un tiempo más largo y continuo sobre todo. Fue una preocupación este año cuando se declara el ASPO, pensar cómo llevarlas adelante. Primero pensamos en, bueno, ya va a pasar, ya vamos a llegar a las escuelas, no será a principio de año, será después, y en ese momento empezamos a fortalecer la formación, trabajando desde los ateneos y desde las distintas áreas, la profundización y los conocimientos, y también el investigar sobre las experiencias que estaban llevando adelante las escuelas primarias. Trabajamos con los programas de radio, con los de televisión, con los cuadernillos y con experiencias llevadas adelante en las escuelas primarias. Cuando vimos que ya esto seguía, no íbamos a poder volver a las escuelas, empezamos a pensar de qué manera. Y ahí surgió la reunión convocada desde la jefatura distrital con la inspectora de nivel superior y el equipo directivo, y también participé de esa reunión en donde planteamos de qué manera llevar adelante esta residencia. Y ahí surge el proyecto, ¿sí? Después de esa reunión, como ya comentó Inés, aparecieron como actores y integrantes para acordar las inspectoras de nivel primario, y ahí apareció más fuertemente la articulación con el CIE. Bueno, las inspectoras nos plantearon la propuesta, empezamos a modificar el proyecto original que teníamos del campo de la práctica y la residencia, con esta nueva modalidad, y después empezaron los acuerdos con los directivos. En realidad esos acuerdos ya fueron llevados adelante por los profesores de práctica, para lograr también articular los tiempos, los modos, los grados, los años en los que se iba a trabajar, y conectar con los docentes orientadores. Y a partir de esa primera coordinación, pudieron empezar a intervenir los alumnos, los residentes, conectarse con sus maestros orientadores. Sobre esta marcha también teníamos en paralelo la articulación con el CIE. La mesa, el primer Ateneo en donde estuvimos todos fue vernos las caras y decir, bueno, ya arrancamos la residencia, que era un tema que a nuestros alumnos no les preocupaba, y a nosotros también, estar esperando este momento y encontrarse con esta situación. Pero creo que lo fortaleció porque el tiempo de espera y el empezar a aprender cosas nuevas para poder llevar adelante esta residencia de otra manera, me parece que han logrado una fortaleza respecto de nosotros, en el sentido de adquirir nuevas prácticas, ¿no? Nuevas estrategias, recursos. La creatividad se puso al orden del día y están participando y proponiendo cosas realmente interesantes. Yo soy profesora del Ateneo también, de Ciencias Sociales, y entonces
junto con los otros profesores de los Ateneos, revisamos las planificaciones y las propuestas y vemos que están muy entusiasmados y llevando adelante buenos planes, buenos trabajos. Esperamos que resulte una experiencia, como dijo Virginia, en relación a los relatos, es hacer historia en la escuela, hacer historia en el distrito de Pilar. Creo que el haber coordinado tantos actores es una fortaleza y es una propuesta como para compartir y tratar de replicar en otros lugares. El registro también es un tema que a nosotros nos preocupa y nos ocupa. De hecho, los alumnos tienen que hacer un registro bien minucioso desde distintos aspectos, que creo que ese va a ser un material que nos va a servir a todos, va a quedar como un material de nuevos contenidos, ¿sí? Estamos produciendo contenidos nuevos en esta etapa. Creo que nos tenemos que sentir orgullosos de lo que estamos haciendo. Sin duda. Bueno, queríamos darle ahora, no sé si las chicas les querían hacer alguna pregunta más a Alicia, si no le damos la palabra a una de las docentes del espacio de la práctica, ¿sí? Para que nos cuente algo más al interior del trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, como hoy les iba compartiendo la presentación, tenemos a Natalia Clementi, ¿sí? Que es una de las docentes del espacio de la práctica, de todo un equipo que está trabajando en este momento con las residentes y con este proyecto, ¿sí? No sé si Gladys o Virginia le quiere hacer la pregunta. ¿Querés, Gladys, que le haga? Bueno, sí, La idea adelante. para nosotros fue tratar de que los profesores del espacio de la práctica pudieran contar esta experiencia que dice Alicia, este espacio más concreto entre la gestión de la propia escuela y cada uno de sus alumnos y participantes. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles fueron las decisiones didácticas tomadas para poder llevar adelante la residencia en este contexto? Con todo lo que dice Alicia, ¿no? Todo esto de repensar, reconstruir, reanalizar y poder llevar adelante. Buenas tardes a todos, soy Natalia Clementi, soy una de las profesoras de práctica. Mi compañera de práctica, mi par pedagógica es Analía Mamani, también profesora de prácticas. Bueno, dentro de las decisiones didácticas tenemos varias. Para comenzar, cuando comenzamos con este proceso de ASPO, este contexto de ASPO, tuvimos que tomar como primera decisión la jerarquización de contenidos, ¿sí? ¿Qué contenidos íbamos a priorizar en este contexto, teniendo en cuenta que el instituto se organizó rápidamente a través del campus virtual y se estableció que las clases serían dadas cada 15 días. Entonces ahí hicimos una selección de contenidos y para hacer esa selección tuvimos en cuenta el eje de cuarto año, que es el posicionamiento docente. A partir de ese eje, seleccionamos ciertos contenidos que estén vinculados más con el concepto de justicia curricular y nos focalizamos en la planificación didáctica desde ese concepto. A medida que avanzamos en el tiempo y cuando nos dábamos cuenta que esta incertidumbre de cuánto iba a durar el aislamiento se iba extendiendo, porque en un principio se hablaba de junio, después se hablaba de agosto, y después nos fuimos dando cuenta que esto se iba a extender mucho más en el tiempo. Con el documento de trabajo que establece, que digamos que enmarcó un poco más claro cómo podría ser el trabajo de las residencias, comenzamos a trabajar con la elaboración de otro proyecto de prácticas que nos permita acercarnos de otra manera a las escuelas, porque hasta ese momento nosotros veníamos trabajando con las escuelas
no con las escuelas en sí, sino con aquel material que recibíamos, como por ejemplo, por ahí encontrábamos algún video de alguna efeméride de una escuela y lo compartíamos con las estudiantes, para que vean cómo es un acto escolar en este contexto. Por ahí encontrábamos fotos de entrega de módulos alimentarios, y entonces también lo compartíamos con las estudiantes para que vean cuál es la realidad de las escuelas. Trabajamos también durante el primer cuatrimestre con la continuidad pedagógica a través de los cuadernillos. Se hizo todo un análisis, tanto desde los ateneos como desde el espacio de la práctica, para que vean cuáles son las propuestas que se venían haciendo desde el gobierno de la provincia. Bueno, una vez que tuvimos este documento de trabajo que enmarcó un poquito más y que pudimos tomar la decisión de llevar a cabo las tareas de ayudantía, es decir, las residencias pensadas desde las tareas de ayudantía, tuvimos que tomar otro tipo de decisiones. Tuvimos que delimitar qué entendemos por tarea de ayudantía, cuáles van a ser esas tareas de ayudantía, cómo se van a llevar a cabo y durante cuánto tiempo, de qué manera y cómo se van a evaluar. Bueno, en ese marco también tuvimos reuniones con los inspectores, como es con la jefa distrital, que es la reunión en la que refería anteriormente Alicia, donde pudimos terminar de definir cómo sería nuestro proyecto. Ahí se estableció algo muy importante, que sería este trabajo en la sincronía, porque una tarea de ayudantía no es la residencia que veníamos realizando de forma tradicional, sino que implica ese trabajo asincrónico y el no contacto con el estudiante de nivel primario, sino el acompañamiento al docente orientador. Se estableció también en esa reunión, como dijo Alicia anteriormente, la articulación no solamente con las escuelas, sino también con el CIE. Y esto nos enriqueció muchísimo, porque nos dio muchas herramientas en cuanto a cómo trabajar en este contexto de aislamiento con los estudiantes, muchas estrategias didácticas. Los encuentros que tenemos conjuntamente con el CIE y con los docentes orientadores resultan de mucha riqueza, porque nos permite a nosotros llegar a conocer determinadas estrategias para poder abordar y favorecer o promover estos aprendizajes en los niños de educación primaria, ¿no? Poder planificar teniendo en cuenta este contexto. Bueno, otra de las decisiones que tuvimos que tomar en este sentido fue el cronograma de prácticas. Pensar el cronograma de prácticas, que ya no es el cronograma tradicional con una residencia intensiva, sino que cambia. Bueno, establecimos en ese sentido un mínimo y un máximo de tareas de ayudantía, teniendo en cuenta que el eje principal va a ser este análisis y esta reflexión sobre la práctica en este contexto, a partir del registro de estas tareas de ayudantía que se vienen realizando. Y en base a esto poder elaborar un documento de este contexto único, ¿no? Y que, bueno, genere que no solamente cuente la experiencia, sino que también genere un análisis y realice un aporte también para futuros estudiantes. En relación a la definición, bueno, de este cronograma, también tuvimos que pensar en la evaluación. Nosotros veníamos históricamente trabajando con una rúbrica de evaluación y con una planilla de evaluación. Entonces acá otra de las decisiones didácticas fue establecer y especificar qué vamos a evaluar, a través de qué y cómo, de qué manera. Entonces, con Analía armamos una rúbrica teniendo en cuenta cuáles van a ser esas tareas de ayudantía que nosotros establecemos conjuntamente con el docente orientador y las escuelas asociadas. Bueno, cómo se van a llevar a cabo, cómo las vamos a evaluar, ¿sí? Y de qué manera. Bueno, creo que más o menos, bueno, y después otra de las decisiones que no me quiero olvidar, que más o menos ya la comentó Alicia, es la articulación con los ateneos, porque históricamente los ateneos vienen trabajando con el estudio de casos a partir, por ejemplo, de determinadas secuencias didácticas o a partir de determinados contenidos.
este año lo que acordamos es que se trabaje específicamente con la tarea de ayudantía y con el trabajo en esta sincronía, ¿no? Que presenta, este trabajo en la sincronía presenta un desafío específico, pensar la planificación didáctica y las estrategias didácticas desde esa sincronía nos interpela y bueno, nos lleva a necesitar quizás estrategias pedagógicas específicas, ¿no? Bueno, creo que más o menos, no sé si me estoy olvidando de algo, pero creo que son las decisiones que fuimos tomando y que continuamos tomando, porque siempre sobre la marcha vamos viendo algunas cosas que van surgiendo y que necesitamos quizás especificar también. A mí me pareció muy importante todo lo que fuiste destacando de los cambios que tuvieron que hacer y las cosas que tuvieron que ir modificando. Esto de pensar la residencia como una ayudantía, pensar cómo se evalúa esa ayudantía, ¿sí? Ir pensando cuáles son las actividades involucradas y cómo se iban a llevar a cabo. Eso, digamos, sobre la marcha es mucho para pensar en función de la construcción que uno ya tiene de años de trabajo, de llevar de una manera y decir, ¿y cómo voy a hacer todo esto? Supongo que ustedes es una decisión que la han tomado con todo el equipo, que no ha sido fácil. No sé si quieres contar algo más sobre eso. Sí, la decisión, o sea, nosotros tuvimos muchísimas reuniones, tanto desde los taínes, como desde por ahí comunicaciones telefónicas al interior, lo mismo con los directivos de las escuelas primarias, con los docentes orientadores, y bueno, y en ese marco nosotros vamos tomando las decisiones, vamos estableciendo las dudas, abordando las propuestas y tomando decisiones para poder ir estableciendo todas estas cuestiones que mencionaba previamente. Bien, no sé si Gladys o Virginia quieren realizar alguna pregunta. Decime, Virginia, si te habilité el micrófono. No, muy interesante. Interesantísimo. Cada uno en su nivel de gestión, ¿sí? Ya sea Mirta a nivel de gestión de todo el distrito, Inés a nivel de gestión institucional del instituto, los profesores a nivel de gestión de su propia aula como formadores de esta residencia, que es un paso, como dijeron, un pasito, tuvo que reestructurar completamente su planificación. Esta mirada de la presencialidad como una idea natural de la vinculación con nuestros alumnos y empezarla a pensar de manera sincrónica, de manera de tiempo, teniendo en cuenta que vamos a tener otros modos de acercarnos y de vincularnos y cómo eso reestructura toda la planificación. Y lo interesante es que esta reestructuración de la planificación, es en cada uno de los niveles de intervención y de gestión, ¿sí? Ya sea en ese acompañamiento o en esa pequeña rúbrica de evaluación de esa ayudantía hasta a nivel institucional o a nivel distrital, volver a repensar y volver a generar también criterios de evaluación. Es muy interesante cómo esta pandemia puso en movimiento cosas que teníamos y que dábamos por hecho. Esto que dice Mirta, tantas veces que nosotros hacíamos prácticas de una manera y que veníamos, y cómo todo esto nos permite por ahí, a la vuelta o cuando volvamos a tener la presencialidad, igual seguir recuperando esta idea de repensar la planificación en relación a los recursos que yo tengo, o que doy por hecho que tengo, pero por ahí no los tengo, ¿sí? La idea de la presencialidad hoy es un desafío en las escuelas de nivel inicial, de nivel primario y de nivel secundario, sea en donde estemos trabajando en cualquiera de los distritos. Muy, muy interesante, Natalia, muchísimas gracias. Sí, gracias Natalia y gracias Analía también, ¿no? Su par ahí pedagógica que trabajan en conjunto, y yo encontraba muchos puntos en común con también la gestión nuestra desde de la formación permanente, ¿no? Como decía, primero el posicionamiento de los docentes, el rol, ¿no es cierto?, dentro de este contexto del docente, los futuros docentes y nosotros del docente que se forma a través del CIE, de la justicia curricular, de lo que siempre con Virginia estamos haciendo énfasis y posicionándonos, ¿no?, en esto de hacer la justicia curricular a partir de un diseño, un currículum minimalista o de la selección de contenidos. Como ustedes aprovechan y sacan, diríamos, el jugo a cada uno de los ateneos para ver qué, ¿no?, la didáctica, en este caso práctica de lenguaje, qué enseñar en este contexto. Pero también a la misma línea y a la par de la docente orientadora,
que es quien también está, ¿no es cierto?, fortaleciendo y resignificando sus prácticas, que en este contexto es posible. Entonces, poner esta formación inicial y la formación permanente en línea y en diálogo a qué situaciones son viables de poder realizar. Y esto nos parece sumamente interesante, porque a veces estaba ese doble que ustedes decían, ¿no?, caminos distintos o paradigmas diferentes o enfoques distintos. Hoy por hoy, ambos, tanto la futura docente como la docente orientadora, tienen puesta la mirada en el mismo enfoque de enseñanza. Como ustedes decían, comenzaron mirando los cuadernillos del plan de continuidad pedagógica de la dirección, ¿no es cierto?, provincial. Nosotros también desde el espacio de formación promovemos que miren, o sea, estamos trabajando en la misma línea, y esto me parece que hay que destacar y rescatar, porque quizás en instancias presenciales, como decía Virginia, no se evidenciaba tanto, no queda tan explícito. Hoy por hoy estamos pudiendo pensar la planificación porque todos estamos aprendiendo juntos y construyendo a la vez. Ustedes desde formación inicial, nosotros de formación permanente, la docente orientadora, las futuras docentes, todas hoy por hoy estamos trabajando y resignificando las propias prácticas pedagógicas, resignificar las planificaciones también, ¿no es cierto?, como la docente orientadora tuvo que resignificar y ahora en pos de también de pensar en este contexto. La verdad que es sumamente interesante lo que nos ponen, ¿no es cierto?, en diálogo, porque hay tanto que valorar, ¿no, Virginia? La verdad que es un trabajo, y como que sucede también al interior, que quizás ahora que lo podemos socializar, toma más fuerza. Y eso es sumamente interesante, la verdad que gracias a ambas profes de campo. Bueno, y ahora vamos a aprovechar para escuchar las voces de los otros actores, que en este caso son las alumnas residentes, ¿sí? Vamos a tener la participación de dos de ellas, ¿sí? Viviana Cáceres y Rocío Paladino, así que también tenemos para ellas unas preguntitas, así que esperen que me fije si están los micrófonos habilitados. Rocío y Viviana, ¿era? ¿Rocío y Viviana? ¿Eran? Sí. ¿No? ¿Sí? Sí, no la estoy viendo donde Bueno, están para sí, habilitarles yo tampoco, el micrófono. a Rocío sí la veo. A mí ya me habilitaron. Bueno, a ¿Ya te Rocío la habilitaron? veo, a Bueno. Viviana Y la Vivi veo, anda por ahí abajo. Bueno, y Vivi anda por ahí. Bueno, ya también se va a seguir sumando seguramente. Bueno, chicas, qué gran desafío, la verdad, enfrentar en este contexto, ¿no?, este último pasito, como decía también Alicia. Nosotros les queríamos hacer algunas preguntas en torno a, en realidad, a pensar en cómo sortear los obstáculos que implica realizar la residencia en este contexto, ¿no? Porque seguramente hay muchos obstáculos que ustedes deben sortear. ¿Y cómo planifican las situaciones didácticas sin poder conocer a los alumnos? ¿Cómo están llevando a cabo? ¿Cómo es ese proceso de planificación sin conocer a los alumnos, sin poder conocer la realidad institucional, y cómo sortean esos obstáculos? Bien. Ahí tienen las dos el micrófono abierto, Ahí. así que organícense Perfecto. para responder. Sí. Vi, no sé, ¿querés empezar vos? ¿Yo sigo? Bueno. Sí, la verdad que en este contexto de ASPO no fue nada fácil para nosotras, esto de tener en cuenta la sincronía, de no ver, ¿no es cierto?, a nuestros niños, como generalmente lo hemos hecho el año pasado en nuestras prácticas también. Costó un poco planificar, pero nos ayudaron muchísimo los cuadernillos, las orientaciones de nuestra docente, las orientaciones que tengo que agradecer a Gladys y a Virginia por lo que nos ayudaron, que todo lo que nos están enseñando nos ayuda un montón a la hora de planificar. Y también como dice la pregunta, ¿no?, que era un gran obstáculo para nosotros, pero a su vez también eso generó un gran desafío para nosotros, el poder que nos enseña, ¿no?, que nos debemos adaptar a cualquier forma para trabajar. Esto tan importante de seguir formándonos, esta palabra importante que decía nuestra directora, que somos historia, somos los que estamos haciendo historia, y saber que estamos acompañados por nuestras profesoras, que siempre nos dicen, acá estamos acá, estamos con ustedes. Eso es muy importante, que es lo que yo sentí durante todo este contexto, ¿no? Bueno, hola, yo soy Rocío.
estudiante practicante del instituto, 51. Bueno, como alumnas de cuarto año que tuvimos la experiencia de planificar el año pasado para las prácticas de tercero y tener, ¿no?, el contacto con los alumnos, como decía mi compañera, era una planificación y una secuenciación totalmente diferente a la que estamos llevando a cabo ahora. Bueno, por suerte tenemos el acompañamiento de nuestra profesora orientadora y de nuestra docente practicante, y pudimos ser partícipes de las Ateneos del CIE. Como dice mi compañera, tomamos muchísimos de los recursos de ahí, y por ahí hacíamos una secuencia, después tuvimos un Ateneo y aprovechamos todo lo que se había dicho en el Ateneo para, bueno, volvamos a la secuencia, cambiemos esto como un recurso, por ejemplo, el tema del texto, teniendo en cuenta el nivel de lectura de los estudiantes, pusimos el texto, bueno, agreguemos un audio de un lector experto leyendo y que nos tengan más cerca, ¿no? También los alumnos, lo hemos modificado y lo hemos hecho, y la verdad que la seño nuestra, Norma, ha sido muy, en ese sentido nos ha acompañado muchísimo, y bueno, así que tomamos esos recursos, o hacer un breve video de alguna explicación, a veces en la presencia lo damos, como decís vos, por hecho, y capaz el alumno es la única explicación que recibe durante todo el día, o el acompañamiento único que tiene de un adulto. Entonces también de un tema hacíamos un breve video para explicarlo y que le llegue, teniendo en cuenta esto de cómo le llega, teniendo en cuenta la asincronía y cómo hacemos que le llegue todos estos materiales y recursos a los alumnos. Qué interesante, ¿no, Virginia? Escuchar, la verdad que qué satisfacción para nosotras, anchas nos vamos, de pensar que impacta, ¿no? Que pueden permitirse la reflexión y poder, esto que vos decías, volver a mirar, reflexionar y seguir profundizando, resignificar, porque de eso se trata. Este contexto específicamente es de volver a ver todo lo que se ha realizado para poder seguir profundizándolo. La verdad que un placer escuchar a las dos. ¿Cuántas veces hablamos de la doble consigna, Gladys? ¿Alguien no. ¿alguien lo recuperó? Gracias, Rocío, alimentando Gracias, Rocío. nuestro sentir. Esta cosa de la doble consigna, de volver a reconfigurar, de que simplemente volver a plantear una consigna de manera escrita, de manera oral, en un audio, en un videíto, es reconfigurar un alumno. Pareciera que reconfigurar era una palabra que solo era de expertos, y poder entender que esto es un espacio didáctico, pedagógico, y que esa reconfiguración o configuración de apoyo le cambia la vida y el modo de poder hacer de ese alumno. Gracias, Rocío, nos hace sentir muy bien. Igual calculo que nos debe estar pasando como a todos los profes, tanto Natalia como Analía, como todo el equipo docente, también se los deben haber dicho, pero hay veces que viene y lo dice otro y parece que fuera algo distinto, porque también creo que sus docentes en toda esta formación del instituto deben haber trabajado muchísimo con ustedes en este sentido, pero sí convengamos que al ser un contexto tan nuevo, empezamos a prestar atenciones a detalles que antes teníamos, como vos decís, adentro del aula absolutamente naturalizados en nuestro quehacer. Bien, y esto que dice Rocío de pensar en todos los destinatarios, ¿no? Reconfigurar, darle una vueltita de tuerca, hacer un video explicativo, tiene que ver nada más y nada menos que con lo que decía Natalia de justicia curricular, es llegar a todos los chicos, hasta pensar en aquel que está en las peores condiciones. Entonces, qué interesante, que ya desde esta formación inicial tengan esa mirada puesta en una justicia curricular y en universalizar la enseñanza. La verdad que felicitaciones a ambas. Gracias. Gracias Viviana y gracias Rocío por contar su experiencia. Muchas gracias. Bueno, Mirta, ¿avanzamos? Bueno, avanzamos. Estaba viendo porque, bueno, creo que Marisa se desconectó un ratito, si no lo que podemos hacer es invertir el orden de lo que pensábamos, a ver si ella puede volver a conectarse. Perfecto. Estamos en la última etapa, bueno, en la anteúltima. En esta parte de las escuelas primarias queríamos escuchar las dos voces. Por un lado, de una integrante de un equipo directivo de una de las 4 escuelas, y por otro lado,
a una de las docentes orientadoras, y bueno, les vamos a pedir en este caso, hasta tanto ver si Marisa se puede volver a conectar, si la docente orientadora, Norma Hayes, quiere respondernos unas preguntitas y contarnos cómo se gestó desde su lugar esta articulación. Bueno, Bien. buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien. Gladys, ¿esa pregunta se la haces vos? Sí, ¿O? sí, por supuesto. Sí. Bueno, también es un gran desafío, ¿no es cierto? Porque conozco a Norma y sé que hay es su primer también experiencia con respecto a docente orientadora, entonces también es un doble desafío, ¿no? Enfrentarse también con los obstáculos que implica hoy por hoy orientar en este contexto de pandemia. Y bueno, y mi pregunta se refiere también a esto, ¿no? Que cómo establece ese vínculo pedagógico, ¿no? Con estas futuras docentes, considerando que su rol es el de orientar, no específicamente enseñar la didáctica, pero sí orientar todo esto que este bagaje cultural y los conocimientos que tienen las futuras docentes en torno a las prácticas pedagógicas. Entonces, bueno, ¿cuál es el vínculo pedagógico en este contexto para poder orientar a las docentes en las prácticas? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Norma, soy maestra de primer grado, y bueno, mis alumnas residentes son Rocío y Viviana, que ya hablaron recién, y mi rol, o sea, es la primera vez, ¿no? Como dice Gladys, ¿no? Un gran desafío, y más en este contexto, ¿no? Donde no podemos estar cara a cara, ¿no? Desde la virtualidad tratar de solucionar todas las cuestiones. Yo creo y considero, bueno, que mi rol en este momento es acompañar a las chicas, orientarlas, guiarlas. Ellas tienen ya herramientas, ¿no? Muy importantes que han estado trabajando y que han demostrado, y fue simplemente hacer ciertas orientaciones, rever lo que habían hecho. Es más, después de un Ateneo, que ya teníamos una planificación casi hecha, después del Ateneo volvimos a rever, por lo que, bueno, lo habían comentado Gladys y Virginia, y bueno, volvimos a cambiar algunas cosas. Yo creo, bueno, que el rol es ese, ¿no? El de acompañar desde la experiencia que tiene uno, en este contexto tan difícil, porque este año nos tocó a todos aprender un montón de cosas y rever un montón de cosas. Por ahí lo que hablábamos con ella, ¿no? No es lo mismo estar en el aula, donde uno es el actor el docente, donde las intervenciones son ahí en el instante, sino bueno, que acá tenemos que depender por ahí de medios de comunicación y bueno, y de otros agentes, ¿no? Las familias que estén predispuestas a colaborar con el docente. Entonces, bueno, también a veces las prácticas se dificultan, pero, o sea, eso, ¿no? El poder valorizar, ¿no? Todos los aciertos que ellas tuvieron. Al principio mis correcciones eran todo lo que tenían que cambiar por ahí, ¿no? Y a partir de mi segunda ya empecé a valorizar, ay no, pero esto estaba bien y no se los di. Y entonces, bueno, empezar a aclarar, ¿no? Y a valorizar todo lo que estaba bien hecho, todo lo que estaba correcto. Así que espero, bueno, que esto sea, que haya podido ofrecerles esas herramientas, ¿no? Que todos necesitamos para favorecer nuestro rol docente. Y bueno, y saben que estoy a disposición de ellas para cuando necesiten. Como yo siempre le digo a ella, ¿no? Estamos aprendiendo todos acá. Yo aprendí de ellas también en esta instancia, ¿no? Me han demostrado cosas que no sabía o que desconocía, y bueno, esto es un aprender de todos. Se pone en juego, ahí hay que articular demasiadas cuestiones que tienen que ver con tu conocimiento sobre la institución, de los alumnos, del territorio, docentes que tienen una formación inicial, que quizás también tienen muchísimo para aportar, entonces es esto, ¿no? De crear este nexo, este puente entre tu trayectoria como profesional de la educación y aquello que está en ellas, un recorrido también que tiene que ver con la formación inicial. Y sí, es muy complejo, es una situación
difícil, pero bueno, por lo que las chicas pueden decir, están sumamente conformes y acá vamos, ¿no? Llevando esta situación adelante. Y yo quería preguntarte también, Norma, ¿qué situaciones didácticas considerás que las docentes residentes puedan planificar y llevar a cabo en este contexto? Sabiendo muy bien que hay situaciones, como bien lo especifica, ¿no? la Dirección de Educación Primaria, que en este contexto son casi imposibles, diríamos, o poco probable de poder realizar. ¿Cómo pudieron priorizar aquellas que sí son posibles? ¿Cómo ellas se aferraron a aquellas viables y posibles? ¿Y vos cómo pudiste orientarla en torno a esto? Sí, las situaciones de enseñanza son lectura a través del docente y lectura a través por sí mismo, ¿no? Ellas van presentando van presentando el cuento, lo van leyendo, después, bueno, para lograr la lectura por sí mismo, se vuelve al texto, ellas vuelven a releer, con señalamiento para que el chico pueda orientarse, ¿no? Donde considera que dice algo. Y bueno, las pocos probables son, ¿no?, las de escritura por sí mismo, que si bien, bueno, pusimos en la planificación, quedó algo de escritura, es en realidad copia con sentido, ¿no? Al trabajar por ahí una palabra donde ellos ubicaron dentro de un texto, bueno, que después la copien, que copien esa palabra. Si ellos tenían que trabajar algo con respecto a lo que sintieron, ¿sí? La propuesta era, el que lo podía hacer solito, que lo escriba solo, el que no, que se lo dicte al adulto, que el adulto lo copie. Entonces se fueron dando distintas opciones por ahí para un mismo contenido, para un mismo tema, depende, bueno, de cada niño, ¿no? De cómo cada niño se sienta más seguro y más tranquilo para poder hacerlo. Claro, en este caso, qué importante que son tus orientaciones, que sos quien hoy puede decidir y definir aquellos contenidos prioritarios en torno a lo que sucede en la realidad de tus alumnos. Importante, sí, porque quizás uno, si no está atravesando estas situaciones, no podría desestimar la escritura, ¿no? La producción escrita, porque son situaciones didácticas que deben realizarse en la alfabetización inicial. Pero qué interesante, claro, que vos puedas orientar y sugerir aquellas que hoy por hoy sí son posibles y viables, ¿no? No sé, Virgi, si querés agregar algo más. Yo, mientras la voy habilitando, sí, quería aprovechar y decir que me pareció muy importante esto que habló de la retroalimentación, ¿no? De descubrir que se olvidaba de decir lo bueno que estaban haciendo, claro, y que cuando empezó a valorar lo bueno, ¿sí? Ahí empiezan a crecer los dos, ¿sí? Porque el otro, claro, sabe qué tiene de positivo para dar, y vos también, y entonces es un ida y vuelta que es mucho más rico, ¿no? En particular, sí, me pareció muy importante eso. Virginia, te dejo la palabra. Solo quería recuperar, no tenemos a Marisa que sí, ya se sumó Marisa. ¿Se sumó? Uy, buenísimo. Ah, bueno, entonces no me adelanto, genial, vamos a dejar la Marisa. Sí. Recién se pudo conectar. Genial. Qué bueno, Marisa. Buenísimo. ¿Querés que le preguntemos a Marisa? Yo recién había habilitado el micrófono, a ver si no se deshabilitó, y está abierto el de Marisa. Porque mucho del discurso de Nora, lo que yo quería recuperar es que lo que Nora contaba... Norma, perdón, hay como una mirada de gestión, ¿sí? Hay una mirada dentro de su práctica y dentro de lo que a ella le permitió ser o aprender a ser esta docente que estaba acompañando en la formación de estas residentes, cuánto de mirada de gestión, ¿no? Uno puede pensar ahí. ¿Tenemos el micrófono habilitado? Sí, Marisa, ya está habilitado el micrófono de Marisa. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias a todos y a todas. No, por favor, así fue en tiempo récord, me volví a conectar, así que gracias por esperar. Bueno, gracias por este espacio también. Gracias a vos, Marisa, por favor. Lo que nosotros queríamos preguntar en relación a tu mirada como directora es qué aportes te parece que le da a la gestión el trabajo de toda la institución o de estos docentes en esta dinámica de coformadores. ¿En qué te parece que enriquece toda la institución desde tu mirada directora? Sí, mira, esto por ahí lo hablamos muchas veces con las docentes, que son las encargadas de acompañar a cada estudiante, a cada practicante, que es enriquecedor
como docentes que están en plena formación, si bien ya les falta poco para recibirse, están en plena formación, adquieren otros conocimientos, están con otra mirada. Muchas veces destacamos que nosotros, si bien tenemos docentes de la Escuela 20 que están capacitadas continuamente, todo lo llevamos a un consenso, a un diálogo, a una puesta en común, es otra mirada que nos suma, ¿sí? Entonces, para nosotros, para la gestión, las miradas de las practicantes, que esta no es la primera vez, esto es en este contexto de aislamiento, pero siempre que tuvimos, hay otra mirada de afuera, ¿sí? que suma, porque a veces uno, por más que trate de hacer las mejores prácticas y las mejores estrategias, a veces hay cosas que desde afuera se pueden visualizar y suman, y además todos sabemos y todos recordamos nuestras prácticas, que uno trata de hacer la innovación total en ese momento. Entonces, todas esas buenas ideas, esas energías, esa capacitación actual que tienen, que están con toda la novedad en la formación superior, también nos suma a nosotros. O sea, todas las prácticas y la comunicación que se hace para la planificación, para las estrategias, para el diálogo de lo que vamos a implementar, nos enriquece como institución, porque nosotras ponemos en común, porque si bien hay ciertos años que son las que tienen las maestras practicantes, en la escuela todas planifican por años paralelos. Entonces es toda la escuela la que está trabajando con las practicantes. Así que es una propuesta que todas se enriquecen y dialogan y suman las ideas que vienen desde afuera. ¿Sí? Es una idea desde afuera que viene con innovación y con otra visión. Así que eso es un aporte que siempre lo hicieron y en este espacio mucho más. No sé si a Virginia se le además de sumarle que hay un trabajo en equipo con la profesora, por ejemplo, con Natalia, hay una comunicación continua que siempre estamos viendo desde los dos lados, a ver, ¿qué podemos sumar desde acá? ¿Qué suman desde el instituto? O sea, que hay una articulación que la verdad que es enriquecedor. Y Marisa, ¿tuvieron algún obstáculo, algo que sortear, alguna dificultad que sea importante que nos cuentes para pensar la mejora o pensar cómo dar un paso sobre eso? Por ahí cuando uno piensa en dificultades, el acuerdo, ¿sí? Porque el maestro siempre tiene ya pensada su planificación, qué va a dar, cómo lo va a dar, entonces por ahí una dificultad a veces es la propuesta que viene desde el otro lado, ¿sí? Por lo general, pues, no hay dificultades, ¿sí? Pero por ahí la dificultad mínima que se encuentra es ese consenso de lo que me está pidiendo el otro, acordar realmente algo medio entre lo que el docente quiere y lo que el practicante viene con su postura también, ¿sí? Porque viene con una postura pedagógica, didáctica, entonces un acuerdo entre ambos. Por ahí es lo más, una dificultad que se puede llegar a observar, pero la verdad es que siempre vemos, si hay pequeños obstáculos los superamos, y siempre hay muy buena comunicación y trabajo en equipo, eso es lo que se puede destacar. Entonces, si hay algo que mejorar, una duda, inclusive constantemente lo hablo con la profesora, las docentes me preguntan, lo hablo con la profesora, entonces creo que como hay una buena comunicación y un trabajo en equipo real, cualquier obstáculo que se puede presentar lo llevamos adelante, lo superamos. Y te hago una consulta más. En las prácticas de enseñanza, ya lo mencionaste en relación a que siempre es un proceso de mejora y que las chicas vienen con un impulso y con la idea de la novedad, que eso impacta definitivamente en las prácticas de enseñanza de las docentes de la escuela, pero particularmente en este contexto de ASPO, ¿qué te parece que favoreció este dispositivo en particular? Sí, por ahí ahora pensando, nosotros
estamos todos, bueno, eso ya es de público conocimiento, que las familias, los niños, niñas, docentes, están justamente en un momento de cansancio generalizado. Entonces, junto a la propuesta que tenemos de acompañamiento con ustedes, también desde el CIE, para nosotros fue sumamente productivo, y las docentes que están acá presentes hoy de la Escuela 20 lo saben, porque hemos tomado nosotros las estrategias, lo dialogamos, inclusive con las mismas practicantes, ¿sí? Para ver cómo podíamos avanzar de ahora en más. Entonces, fueron ideas, porque la verdad es que hacia el interior de la institución muchas veces sentíamos que se agotaban las estrategias, que ya lo que habíamos desplegado se iba agotando, y bueno, como que llegaron en un momento de dar una energía extra, digamos, y que inclusive las chicas vienen en este periodo de octubre, noviembre, así que es como que se terminó de cerrar un círculo muy bueno para nosotras, porque estábamos ahí en pleno arranque de pensar cómo podemos seguir, y bueno, son ideas que sumaron, más la propuesta de acompañamiento del CIE. La verdad que para nosotros fue sumamente valioso y productivo. Interesante esto que decís, Marisa, porque bueno, lo dijo, no son palabras mías, sino Mirta Castedo. Ella dijo, estamos ahí de derrapar. Entonces, esto de focalizar y poner la mirada en el mismo enfoque, encuadrarnos en el mismo paradigma, de tener la misma línea de pensamiento en torno a las estrategias didácticas, esto que vos decís quizás a veces, ¿no? La diferencia entre las planificaciones de la docente orientadora, las que pretende el instituto, las que la futura docente también tiene dentro de sus trayectorias y su recorrido y su matriz, a veces implica que sea difícil aunar criterios. Hoy por hoy estamos pensando la propuesta en pos a lo que también trabajamos con Virginia en los Ateneos, ¿no? Que tiene que ver nada más y nada menos que con el enfoque de enseñanza, posicionándonos en un diseño curricular, en un marco, en un paradigma, que nos posiciona en un enfoque, ¿no? Constructivista. Entonces tiene que ver con esto también, ¿no? Con pensar y planificar las líneas de acciones que van hacia el mismo horizonte, y eso me parece que es algo sumamente enriquecedor, ¿no? Sí, sí, tal cual, es así. Igual. Voy a meter bocadillo acá. Sí, Alicia, bienvenida. Sí, me parece que estamos logrando y estamos como trabajando para lograr una verdadera comunidad de aprendizaje, porque esto que ustedes nombran, estábamos a punto de, o nos encontrábamos como estancados o ya un poco cansados, como estamos todos, y que hayan venido los alumnos, los residentes, con un poco de, no un poco, con mucha energía, porque ellos estaban esperando muchísimo este momento, y traigan como aire nuevo y un poco así de juventud y chispa, digo yo, a las escuelas, y que ayuden a los docentes, que esa es su función en esta residencia tan especial. Me parece que nos está dando la oportunidad de que por fin construyamos una comunidad de aprendizaje y podamos trabajar en red, articulando, y me parece que es la oportunidad de ir pensando cosas más grandes también dentro del partido, ¿no? Del municipio, con todos los niveles. Que sea una de esas cuestiones que vinieron para quedarse. Claro, exactamente. Sí, justamente. ¿No? Sí, que sí. vinieron para quedarse. Bueno, estamos llegando ya al cierre de la jornada, pero antes del cierre quiero dar la oportunidad también a las inspectoras que forman parte de todo este proyecto, que nos puedan contar, ¿sí?, algo de toda esta organización, de cómo les parece que se va logrando. No sé si habilito el micrófono de Mirta, o quieren contarlo Silvia, o... Ahí yo estoy tratando de habilitar los micrófonos. Ahí está el de Mirta. Sí. Bueno, yo primero le voy a dar la palabra a mis compañeras inspectoras, y después voy a decir algo yo también. Bueno, ahí le estoy habilitando el micrófono a Silvia.
espera que todavía, tócalo para ver si lo podés habilitar, Silvia. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mariel, justamente, Mirta. Otra vez que me diga Silvia, y yo voy a mirar para otro lado. Lo que pasa es que me llamo Silvia, pero me dicen Mariel. Entonces es medio como que no respondo a Silvia. Yo dije no Silvia porque iba mirando el cuadradito y dije lo que estaba en el cuadradito. Sí. Bueno, creo que este espacio es valioso, ¿no? Fundamental el encuentro del saber académico, tanto del instituto como del CIE, con la práctica docente. Es un lugar esperado, un lugar donde uno puede reflexionar, y la verdad que todos lamentan el ASPO, yo no lo lamento, yo agradezco esta oportunidad, porque es muy difícil, y para mí como inspectora, capacitar pedagógicamente y buscar los espacios para hacerlo con los equipos directivos, y más aún para llegar con los docentes. Y en este tiempo hemos podido realizar reuniones, no solamente con estas 4 escuelas que pertenecen acá a esta mesa territorial, ¿no? Sino también al resto de las primarias, en esto de los lineamientos curriculares, la capacitación permanente, tan importante en la carrera docente, ¿no? Y esto también, porque trae oxígeno, siempre lo pedagógico y el acto educativo, aquel que decidió ser docente, seguramente es el oxígeno para el día a día de cada una de las actividades que llevamos a cabo. Así que la verdad que celebro, agradezco, realmente las escuelas, estas 4 escuelas, porque me sumo a las preguntas que hicieron en forma inicial, fueron seleccionadas porque primero participaban de las mesas, ¿sí? Entonces, como participaron de las mesas, y fue una propuesta también de la jefatura distrital y del instituto de realizar las prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que un acompañamiento situado? Entonces, por gente que es idónea, como tanto Gladys como Virginia, obviamente que Mirta a la cabeza, pero que realmente se pueda hacer ese entrecruzamiento, que por supuesto que no voy a dejar de lado a las profesoras del instituto, ¿no? Entonces, realmente era algo que no se podía desperdiciar. Me parece súper valioso el espacio, las experiencias que contaron. Creo que fue una oportunidad justamente para llevar a cabo la tan deseada reflexión sobre la práctica. Obviamente que crecimos todos y siempre tenemos algo para aprender y algo para enseñar, así que agradezco, nada más. No sé si Sandra nos querrá comentar algo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un placer haber escuchado hasta ahora a cada integrante de este gran trabajo, de esta gran articulación. Como decía Mariel, primero que resalto es la posibilidad de los espacios de encuentro. Desde esa primera reunión, cuando nos juntamos con nuestra jefa distrital y las autoridades del instituto y la inspectora superior, para establecer estos primeros acuerdos, ¿no? Tan importantes para poder encaminar el trabajo. Que la presencialidad, supongo yo que hubiese sido complicado porque las agendas de cada uno están puestas, así que la virtualidad desgasta, cansa, facilita que estemos juntos y que podamos estar todos. Después, para restar, por ahí tomaba lo que decía Marisa, porque bueno, yo lo viví mucho como directora de acompañar de prácticas, y no como inspectora, esta es mi primera experiencia, pero bueno, es verdad que los alumnos
traen esa frescura, traen esa renovación, y que que siempre las escuelas están preparadas y abiertas a recibir esto, así que es un ida y vuelta, que todos aprendemos, que no solo aprende el residente, sino aprende también la escuela en general, porque no es solo el docente que los recibe, sino en la compartida todos estamos aprendiendo y renovando el aire. Y después, bueno, el agradecimiento, creo que esto de que el alumno se capacite, de que el estudiante junto a su maestro, ¿no? Formarlos, estén capacitándose juntos, es muy enriquecedor, porque las miradas son distintas. Entonces, lo que puede llegar a sumar y lo que puede llegar a enriquecer la práctica docente es muy amplio, tanto para el docente de la escuela como para el alumno que está ahí a un paso de ser colega nuestro, que ya lo es, seguro muchos de ellos ya en acción, ¿no? Pero creo que esto es el último puntoncito. Agradecerles a Gladys y a Virginia porque hemos podido presenciar con Mariel algunos encuentros, nos encantaría estar todos los jueves, pero a veces se superponen las actividades, y a vos, Mirta, porque también este grupo de articulación en lo personal me enriqueció y apuesto a que seguir trabajando y construyendo de este lugar de la articulación, de la comunicación y de redes. Así que muchas gracias a todas. Ahí le estoy habilitando el micrófono a Mirta, no sé si... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que muy gratificante este encuentro. Bueno, desde la gestión distrital, dentro de las líneas de trabajo, nosotros veníamos viendo la posibilidad de organizar a principio de año una reunión, no solamente con el Instituto 51, sino con todos los institutos que trabajan dentro del distrito de Pilar, porque para nosotros es muy importante que cuando se van a hacer las prácticas, porque no hay solamente prácticas para el nivel primario, sino que hay prácticas para artística, educación física, para todos los niveles y modalidades, educación especial incluida. Entonces cuando comenzamos el año, esto se cayó porque comenzó este periodo de aislamiento, y como nos pasó creo que a muchos de los que estamos acá y a muchas de los que estamos acá, fuimos postergando algunas de las cosas porque había otras necesidades y otras urgencias. En ese momento el CIE no tenía director, no tenía directora porque se había jubilado el director anterior, estaba a cargo, pero no había nada definido. Con respecto a esto, nosotros teníamos el proyecto, ¿sí?, que no lo pudimos llevar a cabo, pero cuando se presenta y nos reunimos con la inspectora de superior, ¿sí?, y empezamos a visualizar de cómo iban a ser las prácticas, porque si bien había documentos desde educación superior, no había nada definido de cómo se iba a llevar a cabo. Entonces, lo que hicimos fue reunirnos con la inspectora de superior, charlar respecto de cómo iba a ser, y yo me puse, por supuesto, a disposición para organizar. Organizamos una reunión en donde yo pedí que estén presentes las inspectoras del nivel primario en este caso, porque hubo reuniones también con otros niveles y otras modalidades, y con el Instituto 51, con las profesoras de prácticas, que a mí me parecía interesante que estén, porque cuando uno construye algo, creo que tienen que estar todas las personas que están involucradas. Cuando comenzamos a hablar sobre estas prácticas, cómo se iban a llevar a cabo, dentro de la región había ya algunos puntos que teníamos que tener en cuenta. Uno de los puntos eran que no queríamos el contacto en forma directa a través de un Zoom con los y las niñas y niños y estudiantes de las escuelas, para evitar cualquier tipo de problemas, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera se iban a llevar a cabo? Entonces, bueno, ahí comenzamos junto con Inés y con las chicas, mis compañeras, empezamos a dialogar de qué manera íbamos a hacer todo esto, ¿sí? Cómo se iban a llevar a cabo, cómo se iba a modificar o a cambiar
lo que habían estado trabajando respecto de cómo iba a llevarse en el 51 las prácticas con los estudiantes de cuarto año. En ese diálogo surge lo que dice mi compañera Silvia, que no es Silvia, que es Mariel, Su nombre artístico. Sí, que bueno, esta es Mariel. Entonces Mariel nos dice, bueno Mirta, porque la semana anterior, creo que había sido una semana anterior, nos habíamos comunicado con Mirta, y Mirta me dice, bueno, mira las mesas de acompañamiento, tantas escuelas para primaria, para inicial, y bueno, entonces dice, ¿por qué no estas escuelas? Entonces, y ahí podemos articular. Entonces, creo que las articulaciones, las instituciones y las cosas están en cualquier espacio y en cualquier lugar. Lo único que tenemos que hacer es tratar de unirlas. Y creo que lo que se hizo ahí, en el diálogo que hubo ahí, es poder articular. ¿De qué forma? De la forma que lo están haciendo. Y yo creo que fue la más provechosa. Y esto creo que es fundamental, sobre todo para las estudiantes y los estudiantes que estén en este momento escuchando. ¿Por qué razón creo que es fundamental? Porque primero, acá pueden observar distintos roles de lo que es la comunidad educativa, ¿sí? El rol de inspector, el rol de jefe distrital, el rol de la directora del 51, el de de jefe de área, de las maestras orientadoras, de las directoras de las escuelas, de las docentes que están en la escuela. Creo que acá están todos los roles, ¿sí?, de la comunidad educativa, que lo único que hace es pensar en pos de nuestros niños y nuestras niñas, que en definitiva es para lo que nosotros estamos trabajando, ¿sí?, porque es nuestra profesión, justamente esta. Entonces, creo que es la única forma de construir, ¿sí? Y nosotros, desde la jefatura distrital, nuestro propósito es construir, y construir con todos, no en forma individual, sino construir con la participación de todos y todas los que están presentes. Y esta es la construcción, y puede ser que en algunas cosas nos equivoquemos, puede ser que en muchas otras acertemos, ¿sí? Pero lo importante acá es que estamos trabajando juntos. Y si nosotros nos equivocamos todos juntos, y vamos a ver por qué nos equivocamos, y vamos a tratar de solventar esto que nos equivocamos, de resolver esto que nos equivocamos. Y creo que eso es lo principal, porque cuando uno hace, se equivoca, ¿sí? Si uno no hace, nunca se va a equivocar, ¿sí? Y los aprendizajes llegan a través, y ustedes lo saben perfectamente, que con los errores se aprende, ¿sí? Entonces, creo que esto es una buena forma de ver que lo que se produce dentro de un espacio de participación tiene sus frutos, ¿sí? Y yo lo que quería decirles a todos, ¿sí?, que alguien habló de la naturalización, ¿sí? Y es cierto, nosotros naturalizamos muchas cosas en la vida. En la escuela también las naturalizamos. Por ejemplo, naturalizamos, en el caso mío, yo soy profesora de educación física, naturalicé, y se sigue naturalizando, que las clases de educación física se den en un espacio pequeño, con recreos y con gente que pasa en forma constante por el patio cuando uno está dando la clase. Y sin embargo, ese patio, ese espacio, es el aula del profesor de educación física, y está naturalizado, lamentablemente, ¿sí? Naturalizamos que las clases muchas veces sean rutinarias, ¿sí? Pero cuando se produce algo, ¿sí?, como esta irrupción que tenemos, que es el aislamiento, nos damos cuenta de las cosas que naturalizamos. También naturalizamos cuando se cayó el techo, ¿sí?, y murieron 2 personas en una escuela de Moreno. Lo naturalizamos, porque todo el mundo sabía que muchas veces había pérdida de gas, que había cortocircuito dentro de las escuelas, y todo eso lo sabíamos. Sin embargo, lo naturalizamos, hasta que fallecieron estas 2 personas. Entonces vivimos naturalizando, pero esta posibilidad que tenemos ahora, ¿sí?, del ASPO, ¿sí?, nos da otra vuelta de cómo vamos a buscar y qué es lo que vamos a hacer. ¿Está? Esto que está ahora con la virtualidad, decía Mariel, yo quiero
que creo que esta virtualidad nos trajo aparejado a nosotros esto de poder hacer muchas cosas más que antes no las hacíamos por los tiempos. Bueno, cuando volvamos a la presencialidad, esto no se tiene que ir, porque en este tiempo, si yo estoy trabajando en una escuela, y trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y se está planificada una reunión y tengo la conectividad en la escuela, entonces, y puedo hacer una reunión tranquilamente, como estamos haciendo en este momento, que antes teníamos la posibilidad de hacerla, pero nunca nos dimos cuenta de hacerla, porque teníamos naturalizados que las reuniones eran presenciales. Entonces, creo que todos estamos aprendiendo de este momento tan crucial que está viviendo la Argentina, y no solamente la Argentina, sino todo el mundo, ¿sí? Y exclusivamente nosotros y nosotras los que estamos dentro del sistema educativo. Entonces creo que hay que revalorizarlo. Bueno, creo que esto es bastante fructífero por todo lo que estuvieron ustedes diciendo. Agradezco infinitamente que estén presentes en este momento quienes están dentro de este proyecto, y agradezco también que esté presente en este momento Alejandro Piqué, que es el director de Educación Superior del municipio, con quien nosotros trabajamos en forma articulada. Así que, Alejandro, agradezco que estés presente. Y creo que dentro de las articulaciones también tenemos una articulación que es muy específica, ¿sí? Primero, que estamos en un mes que es el mes del educador, que fíjense, nosotros teníamos este proyecto dentro del distrito, y sin embargo este proyecto no se cortó, lo seguimos de cualquier manera, y justamente lo seguimos de la manera en que nosotros podamos hacer distintos tipos de capacitaciones. Y no solamente está el CIE, que es, acá en realidad hay 3 instituciones que están articulando, 3 niveles, ¿sí? Superior, CIE, que no es nivel, pero es una institución, y educación primaria. Son 3 niveles que están articulando con todas las personas que están dentro de esos niveles, ¿sí? Entonces creo que esto es sumamente importante. Y fíjense que lo que yo les decía, que está dentro del mes de la educación, del distrito, y nosotros no priorizamos directamente, nosotros les dimos y les dijimos quiénes quieren participar, y participaron todos los niveles, todas las modalidades. Hubo charlas, ¿sí?, de los distintos gremios que quisieron hablar sobre lo que les parecía. Hubo charlas de consejo escolar, ¿sí?, sobre cooperación escolar. Hubo distintos actores de la comunidad educativa que participaron, y estuvo abierto para todos y todas. Entonces, esto es lo que nosotros queremos que sea el distrito de Pilar en cuanto a educación, en educación estatal. Así que agradezco infinitamente que estén, y la articulación fundamental que tenemos en esto es porque tenemos el municipio que nos presta este Zoom, ¿sí?, que no se corta, y no tenemos que estar volviendo, y quién se engancha y quién se va, a veces porque muchas veces se cortó los 40 minutos y dijo, bueno, no vuelvo porque ya, o no me pude enganchar otra vez, pero estamos articulando con la municipalidad, con la Dirección de Educación en este caso, ¿sí? Y estamos articulando porque también hicieron los flyers, que nosotros también lo divulgamos, y creo que cuando uno tiene un empuje como el que tenemos desde el municipio, en donde nos llaman a la mañana, y nos dicen, bueno, acá tenés el flyer para la noche, para el otro día, y tenés el enlace, y tenés esto, y bueno, entonces realmente hay articulación y hay cosas que se quieren hacer. Así que bueno, de mi parte nada más, agradezco a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, Mirta, por tus palabras. No sé si Alejandro Piquet quería decir algo, le estoy habilitando el micrófono. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. 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 Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que gracias por el reconocimiento, no a mí, sino, como bien decía Mirta, a todo el equipo de la Subsecretaría de Educación. Bueno, la verdad que estuve escuchando todo. Al principio le decía a Inés que no prendía la cámara porque estaba cambiando pañales de una hija recién nacida que tiene unas semanas, pero me pareció muy enriquecedor, sobre todo lo que tiene que ver con esta idea de la naturalización
y precisamente de desnaturalizar prácticas que habitualmente como docentes, yo también soy docente, yo doy clases en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Avellaneda, soy sociólogo y me especializo en políticas públicas para el nivel superior, y permanentemente me parece que el desafío está en que con nuestra vocación y nuestra pasión por enseñar, problematicemos y mejoremos nuestras prácticas que muchas veces tendemos a naturalizarlas. Pero creo que esta situación de pandemia, también lo mencionaba otra compañera antes, perdón que no recuerdo el nombre, nos da la posibilidad de lograr y generar otras instancias de trabajo que lamentablemente si no hubiera existido esta pandemia no sucederían, con lo cual es una oportunidad. Desde luego que esto no exime, ¿no?, la profunda preocupación por tratar de mitigar los efectos del COVID, pero bueno, en la medida en que nosotros podemos generar estas instancias y conocernos, aunque sean estos cuadraditos, bueno, es un primer paso. Así que bueno, gracias por cederme la palabra, e insisto con esta idea. La verdad es que hay un equipo muy grande de trabajo en la subsecretaría, no soy solamente yo, está Damián, está Nicolás, está Daniel, está Florencia, bueno, un conjunto de compañeros y de compañeras que desde que comenzamos esta nueva etapa en el municipio nos pusimos a disposición de el conjunto de los actores y las actoras que conforman parte del sistema educativo. Nosotros no entendemos a la educación de otra forma que no sea con los docentes, con las autoridades y con los estudiantes. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, estamos casi cerrando esta etapa. No sé si Virginia, si Gladys quieren decir algo más antes de despedirnos del grupo. Bueno, por mi parte agradecer al instituto, a todos sus representantes, a Alicia, a Natalia, a la profe también Analía, a Mariel, a Sandra, que también siempre nos abren las puertas de las instituciones para que nosotros como desde la Dirección de Formación Permanente podamos acompañar, ¿no?, y orientar y seguir problematizando, como decía Alejandro, en pos de la mejora educativa. Gracias por este espacio compartido, gracias por permitirnos también seguir construyendo, ¿no?, instancias de aprendizaje. En parte, muchas gracias a todos. Simplemente gracias a quienes coordinaron, como dijo Mirta, la jefa distrital, esta cosa de sin coordinación y sin predisposición y sin trabajo, todos estos niveles y estas instituciones no se hubieran encontrado. Y me parece que nosotros nos vamos con los brazos llenos. Lo único que le voy a pedir a Alicia es recuperar esas narrativas de esos practicantes de esta residencia única en la historia, porque me parece que eso va a ser para dar historia en toda la provincia de Buenos Aires. No sé si hay algún dispositivo parecido a este dentro de la provincia. Así que Alicia, a recuperar esas narrativas porque me parece que tienen un poder, una potencia enorme para el Instituto de Formación. Hermosa experiencia. Gracias a ustedes por todo lo que nos han dado a nosotros como equipo técnico. Fue más el aprendizaje para nosotros que lo que nosotros hemos podido conversar con ustedes. Y Mirta, como coordinadora ahí del CIE, muchas gracias también. Sí, gran gestión, Mirta. Bueno, intentamos hacer lo posible para que, bueno, vieron que hoy pudieran participar todos, tratamos de conectarlos, de generar este espacio, porque nos parecía muy importante que estuvieran las voces de todos, ¿sí? Si es un proyecto de articulación donde todos pudimos dar algo, bueno, todos también tenemos la oportunidad de decirlo, de contarlo, aunque en algunos casos sean representantes, porque no podían hablar todos los residentes, ni todos los profesores orientadores, pero tuvieron la palabra viva, activa de cada uno de los participantes. Eso es muy rico, y eso es también contando las dificultades y las cosas que salieron bien, para animarse a construir esto. Si decimos que estamos sentando un precedente para próximos proyectos, bueno, hay que saber que muchas veces salen cosas mal y otras salen bien, pero se construye de esa manera. Si uno no se anima, no se arriesga a cometer errores, no aprende.
¿sí? Es lo mismo que decimos dentro del aula, así que esto ha sido una instancia muy rica, el intercambio de poder escucharnos todos también, y bueno, y les comento que bueno, esto ha sido grabado justamente para tener este material, y después si se quiere seguir trabajando en otras instancias de formación en el instituto, o en otros ámbitos, se pueda utilizarlo, así que después yo les voy a compartir la grabación, así lo tenemos disponible, y así no solamente son las narrativas, que es algo que nos interesa a todos, sino también este video como parte de un aprendizaje. Bueno, gracias a todos, sí, y bueno, espero que nos sigamos viendo en distintas actividades de formación docente. Ahí estamos todos. Gracias a todos y a todas, Gracias, chicas. gracias Mirta, gracias. Gracias Gladys. Gracias Virginia. Gracias Alicia. Sí. Sí. Gracias Alicia. Alicia, Sí. Inés, sí, a Natalia, a todos los que han participado y han Inés, ofrecido. Inés, sí, que son los que posibilitaron.